Así llegamos a nuestro espacio de breve reflexión bíblica. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy estaremos compartiendo un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que ciertamente creo que jamás lo he predicado y no escuché en todos estos años a ninguno que haya predicado este pasaje, o al menos haciendo hincapié en este aspecto. Dice la Escritura en Apocalipsis 21, vamos a tratar de leer un poco antes para que sepamos de cómo viene la enseñanza. Oí una voz del cielo, dice el verso 3, oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Obviamente es una porción maravillosa de la Escritura, con mucha enseñanza, pero quiero que nos detengamos en este aspecto que nunca he hablado en todos estos años, que es en la cobardía. ¿Por qué se pone la cobardía a la altura de los homicidios, de los fornicarios y de los hechiceros, de la idolatría, de los mentirosos? Dice la Escritura: los cobardes, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, dice la palabra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A qué cobardía estará haciendo referencia? Dice aquí que los cobardes irán al lago de fuego. Esto está en Apocalipsis 21:8. ¿Qué cobardía hará referencia a la Escritura? ¿Por qué Dios se opone tanto a la cobardía? ¿Por qué Dios se opone tanto a esta actitud de no poder enfrentar los desafíos? ¿A qué desafíos estará haciendo referencia? ¿A que uno tenga miedo a enfrentarse o a pelear con una bestia? ¿Con un animal salvaje? ¿O que uno tenga miedo de enfrentarse con un contrincante humano? ¿Que uno tenga el temor de decir ciertas cosas en la familia o en el matrimonio, o en la escuela o en el trabajo? Ciertamente, cuando la Escritura habla de cobardía, no está hablando de aquellos momentos en que por causa del temor retrocedemos o nos callamos o preferimos evitar la confrontación. Más bien está haciendo referencia a esos mismos momentos cuando de por medio la confrontación está rodeada por la fase espiritual y por la verdad, por la defensa de la verdad de la palabra de Dios. Esa es la cobardía. En la antigüedad hubo hombres y mujeres que tuvieron que dar su vida para poder ser salvados. Entonces les ponían una condición: o dejas de predicar en nombre de Dios, o te azotamos, o dejas de predicar a ese Cristo, o te quitamos la vida, o le quitamos la vida a tu hijo. Es la clase de cobardía que afecta a la fe, no la clase de cobardía de que si hay una araña le digo a otro que la mate.
esa cobardía no afecta a la fe. O si alguien quiere pelear, pero yo veo que esa persona es grande, está en un gimnasio y no quiero pelear porque sé que voy a salir perdiendo, esa cobardía no te va a llevar al lago de azufre y fuego. Esa quizás es un instinto de protección. La cobardía que te lleva al lago de azufre y fuego es la de no enfrentar los desafíos para defender tu fe y defender la palabra de Dios. Porque cuando vos no lo haces, implícitamente estás negando al Señor. O estás demostrando que no tenés la suficiente fe. Si no tenés la suficiente fe para enfrentar a una persona y defender la palabra de Dios, entonces no puedes entrar a la eternidad. Tu fe es poca. Tu fe es una fe por conveniencia. Solamente te acercás a Dios para tomar lo bueno, como en aquellos días la gente iba a buscar los panes y los peces. La cobardía, cuando uno no puede enfrentar los desafíos en los cuales de por medio está la lucha por la palabra de Dios, la lucha por la sana doctrina, la lucha por tus propias convicciones espirituales, es esa la cobardía la cual te va a llevar a una condenación. Y al punto tal que Dios pone esta cobardía a la altura del homicidio. ¿Por qué? Y porque tu cobardía permite que asesinen a otras personas porque tú, siendo una atalaya, siendo alguien que conoce la verdad, prefieres callar. Entonces, claro que hay homicidios. Te pone a la altura de la fornicación, porque tu cobardía de no enseñar a otras personas que lo que están haciendo es corromper la fe, significa una fornicación espiritual, porque la Biblia dice que el pueblo iba y fornicaba con dioses ajenos, con doctrinas paganas. Como tú no puedes defender la escritura y la doctrina, entonces el pueblo termina cayendo en fornicación. La pone a la misma altura que la hechicería, porque cuando el que sabe la verdad no lo habla, esto permite que la gente engañada o incluso el falso profeta termine practicando este tipo de brujería cristiana con el aceite, con la sal, con los kundalinis o la sugestión, y de ser hombres de Dios se transforman en hechiceros, en brujos, que andan tirando aceite desde un helicóptero pensando que así van a salvar a la ciudad. Lo mismo que hace un brujo. La cobardía la pone a la misma altura que la idolatría, porque la cobardía de no decir las cosas como son hace que la gente siga apostando, buscando y sirviendo a los ídolos. Y en muchos casos son ídolos espirituales y en otros casos son ídolos políticos, ídolos en cuanto a lo deportivo, ídolos artísticos. La gente necesita referentes y necesita inspiración. Cuando vos no hablas que la inspiración debe ser Dios y la palabra, la gente es propensa a caer en manipulación de todos estos falsos ídolos que se crean. Y en muchos otros casos, directamente tienen ídolos en sí mismos, estatuas. Porque tu cobardía ha impedido que le hables a la gente claramente. Entonces tomas su mensaje y lo disfrazas. Que Dios quiere que seamos buenos, que yo no soy quien para juzgar, que Dios es el único que juzga, que no soy quien para decir quién entra al cielo y quién no entra al cielo. Y todo este tipo de vueltas y vueltas y vueltas no son sino otra cosa que tratar de ocultar una cobardía. ¿Y por qué cobardía? Porque dice la Escritura que nos vamos a exponer a vituperios. A alguien le va a caer mal. A alguien siempre le va a caer mal tu opinión. A alguien le va a caer mal tu perspectiva. A alguien no va a entender por qué sos tan frontal. Alguien va a decir, esto no atenta contra la verdadera fe. Bueno, realmente la Escritura dice que hubo hombres
que estuvieron dispuestos a sufrir vituperios. Y Dios dirá, ¿cómo le voy a pagar lo mismo a aquel que se expuso y estuvo dispuesto a sufrir los vituperios, los insultos, las descalificaciones, por hablar la verdad, de igual modo que aquel que prefirió callarse a pesar de que sabe cuál es la verdad, pero dice que la diga a otro? Que el vituperio se lo gane otro. Dice la Escritura, viene hablando de la fe en Hebreos 11. Tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obedecer y de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos claramente aquí cómo muchos, dice la Escritura en el verso 36, experimentaron vituperios y azotes. Así, se expusieron al vituperio, se expusieron al azote. Ellos fueron valientes, declararon la palabra de Dios y no fueron cobardes. Podés haber sido un cobarde toda tu vida para emprender un nuevo proyecto, mudarte, cambiar de carrera, terminar tus estudios, emprender un proyecto económico, llevar adelante un hogar, lo que fuere. Pero nunca podés ser un cobarde para declarar la palabra de Dios. Jamás. Jamás, dice la Escritura, podrías ser un cobarde para esto. Porque es en ese momento en cuanto perdés tu salvación, perdés tu vida eterna. Esta es la única forma de garantizar que la palabra de Dios sobreviva hasta los últimos días. Que cuando debes decir lo que está escrito, debe ser sin vacilación, sin titubear. ¿Es blanco o es negro? ¿Es sí o es no? Es tomarte de la mano de Dios y decir, Señor, yo voy a decir lo que dice tu palabra y predicar y enseñar lo que es correcto, y después que venga lo que venga, que pase lo que pase. Hoy las consecuencias a lo sumo es que alguien te dirá, estás loco por Facebook, te bloquearán en los grupos. Hoy no hay cárcel, hoy a nadie lo están aserrando, apedrando, a nadie lo están apedreando, ni siquiera torturándolo. Hubo muchos momentos en la historia en que la gente tuvo que dar su fe, poner su fe de cara a los problemas y soportar todas estas tribulaciones. Habrá un momento, dice la Escritura, que será un momento como nunca antes hubo en la faz de la tierra, en que vendrá lo que se llama la gran tribulación. Quienes no aceptaron dar estos o mostrar estos actos de valentía para defender la palabra de Dios, van a tener que ser valientes en la gran tribulación para poder entrar a la eternidad. Cada uno elige. Este tipo de cobardía Dios no la tolera en lo más mínimo. Dios dice, porque estás atentando contra la fe, estás atentando contra la gente, estás permitiendo que se lleven a tus hermanos cautivos en engaños, en manipulaciones, y no estás siendo un valiente
sino que te estás escondiendo y no estás creyendo que yo voy a respaldar tus palabras. Si declaras la sana doctrina, Dios te va a premiar y Dios te va a dar gran bendición. A veces el premio no viene inmediatamente. A veces lo primero que viene es la incomprensión, los golpes, la justificación de parte de ellos. Pero con el tiempo, dice la Escritura, vosotros los que creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá salvación. Cobardes nunca en la fe, porque es igual a condenación eterna. Cuando se trata de declarar lo que está escrito, se dice, esto es lo que está escrito, y aunque a alguien no le guste, no podemos cambiar lo que está escrito. Nosotros todos debemos adecuarnos a la enseñanza y a los valores y a la doctrina que dejó escrita el Señor en sus sagradas Escrituras. Hasta aquí nuestra breve reflexión bíblica. Nos vamos.